de Miguel Hernández, que dice: atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras. Benet lo que hace es lo que hace Javier Marías cuando titula Negra espalda del tiempo, corazón tan blanco, coge Shakespeare. Y aquí le funciona de maravilla. Bueno, pues en ese juego, es decir, de juegos lingüísticos, en la página 293, en un momento determinado, ahora diré otra cosa, ante el fulcro del motor y del cañón que desplazan y barren a los viejos artilugios de lanzas herrumbrosas y de caballos inhábiles en la contienda. Que más adelante se vuelve a retomar el vínculo de las lanzas herrumbrosas. Aquí es un poco más largo porque aparece con Goebbels, pero voy dudando por ello de la vieja máxima cervantina de que nunca la lanza embotó la pluma ni la pluma la lanza. Ahora la lanza, aún las herrumbrosas, eran ya plumas manifiestas y visibles, porque da cuenta de cómo la intelectualidad en un momento determinado apoya esa violencia. Bien, y dirán, bueno, ¿y qué pinta aquí Benet? Pues Benet pinta mucho, fundamentalmente porque tiene no solo el registro literario de las herrumbrosas lanzas, sino que tiene sus ensayos sobre la guerra civil, que bueno, es un prodigio de intuición, no diré de sabiduría. Él publica en el 76 los folletitos aquellos que sacaba Rosa Regás en la Galla Ciencia, que repartió entre pues todo el mundo, uno que son las izquierdas, que es el comunismo, y a Benet, no sé por qué, o porque lo pediría él, le adjudicaron qué fue la guerra civil, que es un texto que luego se reincorpora en una edición conjunta de Taurus con otro texto suyo que se llama un inédito, que es La cultura en la guerra civil, y el otro me parece que se llama Tres fechas en la guerra de España. Y entonces, bueno, es decir, yo soy muy seguidor, muy admirador de Benet, y entonces no es que haya seguido el concepto que él desarrolla, que curiosamente esta mañana leía una entrevista que le hacían en el año 85 cuando publica el primer tomo de Rumbrosas Lanzas, y lo que dice él es que como no podía escribir una verdadera militar, una historia militar de la guerra, con los desechos lo que empezó a hacer es un proyecto de ficción. Es decir, entonces, claro, un proyecto de ficción, no sé si conocéis la historia interna de Rumbrosas Lanzas. Yo es que además en un homenaje publiqué un texto sobre esto y sobre esto que os voy a enseñar. Es decir, Juan Benet, en esa novela que escribe sobre la guerra civil en región es un territorio que él se inventa, llega a producir un plano a escala unos 100.000 de región, de la misma manera que en el libro vienen las maniobras militares, pero bueno, pero esto es ficción, esto es realidad. Es decir, esto dice, no, esto es estatuto de la ficción, que además, bueno, si recorremos los accidentes geográficos vamos a ver gente conocida, está desde Félix de Azúa, Vicente Bonilla, todos sus amigos aparecen por aquí, en una geografía que es imposible que esto sea solamente un proyecto de ficción. Pero, por lo tanto, en esa hibris entre el ensayo histórico de la guerra civil y la literatura de Rumbrosas Lanzas, pues yo me movía. Incluso, tirando estos días de ideas, hay dos libros que no tengo ningún vínculo con ellos, pero que provocan y producen esa transgresión permanente y continua de la ficción a la realidad. No sé si los conocéis. Uno es de Michel Tournier, que fue premio Goncourt en 1970, El rey de los alisos, que es una historia tremenda. Y luego el más próximo, que es de 2007, que también fue premio Goncourt, de Jonathan Littell, Las benévolas. Claro, Las benévolas, es decir, si tú te lees... Las furias, no, pero bueno, aquí sí, pero claro. Son las benévolas. Claro, pero ¿qué es lo que hace? Esas benévolas, el título lo tengo aquí, Las benévolas, hace referencia a la trilogía de la antigua Grecia, Orestiada, escrita por Esquilo, las Erinias o Euménides, del griego antiguo. Bueno, es decir, ¿qué es lo que hace Littell? Pues monta una historia mayor todavía, es decir, me parece que llega a 1000 páginas lo que tiene Las benévolas, es un tochaco de un SS, pero no arrepentido, porque este caballero, Müller, hombre, es nazi, pero no mucho, no es SS, es de la Wehrmacht, y yo creo que está arrepentido, pero al final se está dando cuenta de que el barco va muy mal, cosa que Littell no hace. Y eran esas referencias que yo tenía en proximidad
de los modelos narrativos, es decir, Benet sobre todo, y luego como fuerza del destino de los universos alemanes, aunque las dos novelas, curiosamente, es decir, tanto la de Tournier como la de Litter se desarrollan, una en Prusia, otra en Ucrania, y entonces no tiene nada que ver con esta historia. Y sigo con esas características que estaba diciendo. Yo creo. Céntrate, que voy a darles la palabra. Vale, sí. En la voluntad de contar. Yo me he vuelto a leer la novela en papel y es eso, es decir, una voluntad de contar, es decir, que te sumerge, que te desconcierta. No es el tomate que dices tú, probablemente sean un torrente de datos que si no has entrado en esa historia dirán, joder, hay mucho nombre alemán, que me decía Sarrión cuando leyó. La novela está dedicada a Sarrión por una razón tan sencilla, porque cuando Sarrión presentó mi anterior trabajo de ficción, vamos a llamarle así, dijo, hombre, me habría gustado que durara un poco más. Y no es que se hiciera la medida, es decir, te corto un poco más de codillo. No, pero yo me planteaba, es decir, a lo mejor tengo una limitación, porque lo que había hecho antes eran una colección de cuentos, unos relatos que salieron en el 2001 en una editorial de Puerto Llano que se llama Viajar de noche. Y luego salió la novela portuguesa, como le digo yo, que era una novela, como dicen los franceses, breve, de 190, 180 páginas. Y claro, cuando Sarrión decía eso, a lo mejor yo que tengo cierta incapacidad para asumir un texto. Y por eso la dedicatoria se dice que me invitó al párrafo largo y me sugirió algunas lecturas. Esa es la voluntad de contar, fundamentalmente. Y luego hay otro detalle que tiene que ver con lo que yo vengo diciendo. El otro día, en un acto que le íbamos a hacer a Sarrión en Toledo, que se malogró porque tuvo un problema, un desprendimiento de retina, Alfonso González Calero se empeñó en que yo presentara a Sarrión, bueno, y estuve preparando algunos papeles. Y uno de ellos, casualmente, me encontré en el último número de Revista de Occidente, unos microlitos. Microlitos son pensamientos a manera de aforismos sueltos de Paul Celan. Paul Celan, el poeta rumano que escribía en alemán, que se tiró al Sena suicidándose porque no aguantaba la condición de superviviente, era judío y evidentemente venía de esa Europa recorrida por el fuego y por el miedo que decía también Luis. Y Paul Celan dice, todo buen poema es antibiográfico. Y a mí me quedé, pero coño, pero si teníamos entendido que la poesía era casi un ejercicio de autobiografía por excelencia, donde uno se retrataba con mucha particularidad, y dándole vueltas, efectivamente, veía que, por lo que estábamos hablando al principio de ficción y realidad, Celan tenía algunas razones. Es decir, que no es que lo no poético sea autobiográfico y lo poético sea antibiográfico, pero yo creo que eso, y antes también citaba lo de Julian Grach, si conocéis el desierto de las Sirtes, el mar de las Sirtes, pues eso es una cosa, una literatura abstracta no personalizada. Y entonces yo en ese fundamento de ficción percibía que en mis propios escritos de ficción me voy distanciando y me voy opacando. Es decir, la colección de relatos del principio, aquellos 9 relatos, algunos identificables con la geografía de esta ciudad. Alfonso González Calero dijo de Experiencias Modernas, es la mejor crónica, claro, lo dice como un amigo, es la mejor crónica sentimental que se ha escrito de Ciudad Real de los años 60. Es decir, se difumina esa presencia de mi persona, del medio en el que habito, mucho más en el texto siguiente, el paisaje infinito, donde Ciudad Real aparece porque el Guadiana desemboca en Ayamonte, donde pasan muchas cosas y aquí no pasa prácticamente nada, y por una referencia que doy a un tostadero de café que tuvo mi abuelo en Almadén y poco más. Y sin embargo, aquí todavía, es decir, con 500 páginas, alguien podría pensar, y sale algo de... Y tendríamos Llanos del Caudillo, que es el arranque de la burbuja motora, 2 cosas que no se te habrán pasado desapercibidas, que eran las charlas radiofónicas de Carlos Calatayud en Radio Ciudad Real, que están publicadas en un libro tremebundo que se llama En pos del caudillo, y bueno, pues yo tengo un ejemplar, no sé cómo, no voy a decir cómo me llegó, es una referencia que se da cuando se habla del mundo de la radio, y la otra, Cirilo del Río, que llega a ser ministro de Agricultura, cuando en esa conversación ficticia que yo me invento entre Buñuel y Marañón, le dice Marañón, vaya usted a ver al ministro agrarista que viene de una provincia agraria como Ciudad Real, porque Cirilo del Río era de Castellar de Santiago. Y la otra es la rendición, por decirlo de alguna manera, que no se verifica, la conversación que tiene Yahweh con el general Escobar,
a las puertas de Ciudad Real. Escobar es el general jefe del ejército de Extremadura, que está acantonado en Almadén, y que ya en marzo del 39 pues ya recogen pertrechos, los bienes van a depositarlos, y tiene una conversación con Yagüe muy curiosa. Lo que pasa es que, claro, aquí los elementos hay que dudar de todos ellos. Hay un libro de Leizaola, que fue Premio Planeta, me parece, que se llama La otra guerra del general Escobar, donde da cuenta de esa conversación, y Yagüe se muestra liberal para lo que era y le brinda a Escobar el camino de escape por Portugal. Le acompaña, curiosamente, Leopoldo de Luis, que también tiene algunos recorridos, porque Leopoldo de Luis, finalmente, como jefe oficial de Estado Mayor de Escobar, ofrece la rendición, no a Yagüe, que la hacen ya con García Baliño, y ya la hacen el 29 de marzo en Ciudad Real, y García Baliño, desoyendo las buenas palabras de Yagüe, los empaqueta a todos, y a Leopoldo de Luis lo llevan a la Plaza de Toros de aquí, que actúa pues como un campo de prisioneros. Y te das cuenta que esas son las pinceladas de lo que estoy diciendo. Comparto contigo algo. Es decir, si a mí tuvieran que decir, igual que Massaus decía, el protagonista en mi tiempo, ¿cuál es el protagonista de su novela? Müller tiene entidad, tiene recorrido. A Müller le robo yo el título. Müller es un hombre solitario, un alemán que huye, y elabora unos cuadernos de notas, de apuntes, de fotos, porque le gustaba dibujar, que le da como nombre el Lenzun-Nebel, que es Primavera o Niebla, que es el título que yo cojo para la novela. Y jugando con los equívocos, porque no sé si te referías al decreto del 41, que es el decreto de Primavera y Niebla, que lo que hacen es fijar el exterminio semanas antes de la reunión de Guanxi, que es donde ya hacen la SOA por delante. Incluso el Primavera y Niebla, en el año 50 y algo, 50 y poco, dio lugar a un documental de Alain Resnais, fabuloso, sobre los campos antes de la SOA de Letman y demás, que se llamó Nuit de Bouillard en francés. Entonces juega un poco el tema de la niebla con las operaciones que los nazis han puesto en vigor. Y repito, el protagonista para mí, lo has captado casi en parte, la guerra moderna. ¿Y qué es la guerra moderna? La guerra moderna, el salto de la Primera a la Segunda Guerra Mundial es el movimiento y es la técnica. Es la aviación, que los españoles, Benet insiste mucho en sus escritos de la guerra, no se estaban enterando de los movimientos estratégicos, no sabían lo que era una Blitzkrieg, es decir, el desvío de Maqueda, que es la refutación que yo le hago a las fechas de Benet. El desvío de Maqueda es que el 21 de septiembre, Yagüe, que viene victorioso de Badajoz, de Mérida, de Talavera, recibe órdenes, también ese diálogo es inventado, Barrón Yagüe, de que no avance a Madrid, siguiendo la teoría que tú decías de Curcio Malaparte, de yugular Madrid a finales de septiembre y acabar la guerra. Porque la guerra, en principio, y Benet lo dice, y lo dijo también Largo Caballero, la guerra civil empieza en noviembre, con el asedio de Madrid. Hasta ese momento es un pronunciamiento, un golpe, con una columna que desde Sevilla sube meteórica, que le llaman la columna de la muerte, que llega a Maqueda y que tiene a Madrid a golpe de mano. Con lo cual, es decir, los planes que tiene Franco con Mola es tomar café a principios de noviembre en Molinero, que luego ni café, ni Molinero, ni Mola. Y entonces Yagüe no comparte el desvío que supone una vulneración ni los alemanes ni los italianos de Franco, porque Franco lo que está buscando en ese momento es la guerra sentada, la Siegfried frente a la Blitzkrieg. Y dice Paul Preston, es que Franco lo que quería era una guerra morosa y lenta. Quería victorias políticas, aunque fueran derrotas militares. Y yo creo que ese es el salto de la guerra del 19, que hemos visto todos, el Barón Rojo, Los Caballeros, alguna película de Renoir, y la guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde ya aparece la máquina y la técnica. En paralelo, y lo has tocado también, es decir, propaganda, televisión no, cine y radio. El caso de Queipo, que tiene mucho de recorrido, es porque el ABC de Madrid publica aquellas batallas como artillería sin hilos, me parece, artillería. Y la guerra del éter, es decir, con ese tipo de cosas. Es decir, que yo creo que el protagonista es el concepto de guerra moderna, velocidad y tiempo, un poco a la manera de las tufaradas de Junger cuando habla de la técnica en el libro suyo El Trabajador, que por cierto también releía el otro día
la reseña que hizo Félix de Azúa en el año 91, que fue cuando salió el libro de Jünger, y decía, este libro con sabor a pólvora y a sangre puede alterar muchos paladares. Yo entiendo que una novela con un trasfondo de guerra puede alterar algunos paladares, pero probablemente sea necesaria para conocer otras cosas. Y termino con una referencia a ese desplazamiento. Hay dos fotos que, si el libro fuera más ilustrado, yo las he tenido siempre en mente, una es del 37, otra del 39, Queipo a caballo en Málaga, una vez que Málaga cae, en una misa. Y están todos, el Estado Mayor de Queipo, que había un tío de Ciudad Real, el señor que tenía nombre esa calle Libertad, López Guerrero, que fue su ayudante, aunque luego en Roma parece que le traicionó. Estaba Robata, estaría el general Borbón, están oyendo misa a caballo sin bajarse del caballo. Y dice, coño, ¿viste una cosa? Y luego hay otra foto de febrero del 39 en la Plaza de Cataluña, también celebrando la toma de Barcelona, y están todos de rodillas, Yagüe el primero con botas de caballería, pero curiosamente ocurren dos cosas en el margen de la foto. Hay dos cámaras, cosa que habría sido imposible, impensable en la primera foto del 37. Es decir, en ese arco temporal de 2 años, conceptos que se habían ignorado, es decir, empiezan a tener un peso y empiezan a evidenciar lo que decía, la guerra moderna se apoya en la técnica. Bien. Yo no tengo nada más que decir, más que la leáis y la disfrutéis. Antes de daros la palabra, si quieres enfadarte con la editorial, enfádate por haber puesto lo de la novela ensayo, pero yo eso no lo había visto, sí, eso porque a mí me mandaste el PDF. Y a mí no había... la edición y no había portada. Pero yo no tomo lo del ensayo. Además me he dado cuenta de que me has seducido plenamente, porque yo quería las notas, pues no por las citas de la arquitectura militar y de la defensa, sino por las conversaciones, que es muy cabrito ahora, resulta que las he inventado. O sea, que es el novelista, ¿no? Claro, hay otra que no lo he dicho, es decir, la conversación de Yagüe con Barrón en Maqueda, me la he inventado. Es decir, Yagüe se niega. ¿Por qué Yagüe no llega a Toledo a liberar el Alcázar y le suple Varela? Pues porque le ha dicho a Franco, vete a hacer puñetas, que le dice, esta guerra, es decir, no se gana en los despachos con los generalitos, sino con los coroneles pegados al suelo. Esa es inventada. Es inventada también la conversación de Queipo con Adolfo Cuéllar, que es el promotor que le invita a utilizar la onda radiofónica como elemento de propaganda, y Queipo dice, esto me lo he inventado. Es decir, yo no sé, existió genial. Cuéllar, pero es decir... Claro, porque fijaros, un tipo que claro, lo de la radio no se había usado. No se había usado. Entonces, bueno, lo había usado. Con esas botas, que hable por la radio. Cuando lo que le daría ganas sería sacar el sable y cortar la radio y todos los instrumentos de la modernidad. Y inventas esa magnífica... Y el elemento común, es decir, cada capítulo, son 13, tienen un capitular, que bueno, pues hay de Borges, hay de Thomas Mann, y hay uno de Benet, de Rumbrosas Lanzas, que es como empieza el Rumbrosas Lanzas. Me parece que el libro primero que sale, que no es el primero, sino es el séptimo, dice, en la reunión de tal día, el capitán Arderius dijo, la caballería no tiene ningún sentido. Y resulta que Queipo es de caballería, Franco es de infantería, es decir, la guerra moderna la hacen los artilleros y los mecanizados, las brigadas mecanizadas y la gente del aire. Y entonces ellos, lo que dices tú, me hace mucha gracia porque Queipo, con las botas de montar, dice, bueno, no se entendía nada. Entonces, el lugar común de la extinción de la caballería da cuenta de la extinción de la guerra de los caballeros, porque claro, es decir, incluso en el año 53 me parece que cuando hay ayuda americana ya abierta después de los acuerdos, hay una resistencia del generalato a ciertos conceptos de mecanización y al olor a grasa que llevan las máquinas y los cañones, y ellos todavía estarían en la guerra del sable y del caballo. Bueno, aclarados los asuntos novelísticos, yo soy amigo desde hace poco, porque yo estoy en Facebook desde hace poco, y más que nada para aprender la vida moderna, que es lo que ha sustituido a las radios y a todo. Y esto permite seguir a Pepe mejor, porque Pepe está presente en los medios y luego se cuelgan las cosas. Yo no sé si tienes página web, pero si no la tienes personal, debes de tenerla. No tengo tanto porque tiempo. Este libro, bueno, pero si no es para que escribas tú. Si tú escribes ya, suficiente, incluso de más. Claro, que escribe bien, o sea, que hay cosas, ya puedes elegir las cosas que lees. Si escribiera poco, pues no. Y ahora te voy a decir otra cosa más, pero esa página web debería ser un punto donde esa bibliografía
que yo no te digo que la pongas en nota, que te he hecho una broma, pero sí que hay mucha bibliografía que merecía la pena estar en una lista, porque puede haber pervertidos y curiosos que nos interese cómo llegamos a esto, a este libro, por lo que sea. O sea que te animo a la página web que ordenes esas publicaciones sueltas que estoy viendo en los vínculos del Facebook, que es un gran instrumento, aunque esta mañana me han hecho porque yo hoy me han hecho del Twitter. Digo, pues si yo no voy a tuitear nada. Dice, no, pero es que si no, no te enteras de lo que tuitean. Entonces digo, bueno, pero ¿y qué me interesa a mí los que tuitean? Dice, no, porque los mandan links, un lío, o sea que no sé qué va a pasar con esto. El caso es que yo todos los días, el tiempo que debería dedicar a rezar el rosario, que es una cosa que perdimos y que daba mucha paz espiritual, lo dedico a ver qué hace Pepe y otros cuantos amigos, porque, y esto es muy importante, esto